Buen día, César, ¿qué tal? Yo te escuchaba, venía escuchando el programa, ¿no? Y es interesante, porque estabas hablando de lo que el viento se llevó en otra parte del programa, y bueno, para ahí es bueno hablar de lo que el viento dejó y todavía no se llevó, ¿no? Porque en circunstancias de la vida me tocó cosas que habitualmente no hacemos. Uno tiene delante de los ojos respuestas que no advierte. Yo conozco el Teatro Colón de vieja data por circunstancias de amistades y de gusto por la ópera, pero nunca había hecho una visita guiada, con motivo de un pariente que visitó la Argentina, desde un pariente napolitano. Fuimos a hacer la visita guiada a Colón. Y vos sabés que saco cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestra cotidianeidad y tienen que ver con estos resabios históricos que debemos superar. Bueno, recordemos que el Teatro Colón, cerca del 1900, la oligarquía argentina, aristocracia, como en su momento que pues quedó claro que era oligarquía, la burguesía argentina, construye este teatro. Y es un teatro que es un orgullo de los argentinos. Está demostrado hoy que no está entre los 5 primeros. En acústica es el primer teatro de ópera del mundo, medido técnicamente con los elementos que hoy se puede. Y vos estabas hablando de un aspecto, que es de esta omisión de las tapas de los diarios, de la realidad, de este enorme cuadro de conducción política que nos ha dado el peronismo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Porque bueno, lo popular duele, y duele como me lo demostró la visita al Teatro Colón. Veamos. Pues es que cuando en la visita guiada recorremos la sala interna, la sala del teatro, bueno, no, me entero, advierto, que el palco presidencial está al lado del escenario, visto desde el palco donde iban las autoridades, los invitados especiales, bien a la derecha. Y enfrente, bien a la izquierda, en el otro extremo, el intendente. Estos eran los dos palcos centrales de la política, reservados a la política. Lugares de donde se ve muy mal, porque está muy encima y de costado del escenario. Pero el objetivo, nos explicaba la guía, no era que el presidente de la República o el intendente de la ciudad vieran el espectáculo. En esa época no había televisión, obviamente no había internet ni medios alternativos, poca foto, había cuadros, fundamentalmente poca foto, y los diarios no tenían este despliegue de hoy de imagen y de comentarios tan extendidos y no llegaban a todo el mundo. Entonces, esos lugares fueron así diseñados, no para que el presidente o el intendente viera el espectáculo, sino para que los espectadores pudieran saber a quién habían votado porque no lo conocían. Mirá qué interesante. Esto era el estilo de gobierno de esa burguesía porteña que ocultaba a quienes, en lo que luego se reconoció como el fraude patriótico, ponían para administrar lo que era de todos. Esa burguesía hoy tiene un par de instrumentos que sigue utilizando. Como bien decía Cristina Fernández de Kirchner ayer, utiliza los elementos del mercado, ya no los cañones. Pasamos de la vuelta obligado, donde esta burguesía traidora se subió a los buques de los franceses para justamente atacar los intereses nacionales, a una burguesía que hoy tiene un poder burgués, como el Poder Judicial, diseñado para esto, donde justamente quiere exponer con denuncias que nunca, que se pasan en el tiempo y perduran en el tiempo sin resolución, poner en el barro a toda la dirigencia política. Y sucesivamente la va haciendo con los distintos partidos. Burguesía que apela a los medios de comunicación, los diarios y también los medios como la televisión y muchas radios, donde a través de los comentarios insidiosos, la descalificación, el juzgamiento mediático, se trata de condicionar aquellos gobiernos populares, como le ocurrió a Hipólito Yrigoyen, como le ocurrió a Juan Domingo Perón, como le ocurrió a Néstor y a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, al propio Alfonsín, a los que se los trata de justamente acotar, descalificar, someter a partir del agravio, el insulto, el juzgamiento y el linchamiento mediático. Todos son condenados antes de que la justicia investigue, simplemente porque alguien
presentó una denuncia y hasta que se investigue ya juzgan los medios de comunicación. Eso por un lado. Pero por otro lado yo escuchaba y lo leía en estos medios alternativos, como Facebook, como las redes sociales, que se insiste en culpar ahora a este gobierno, antes se lo hizo también con el peronismo, antes se lo hizo con los gobiernos populares, en que dividen al pueblo argentino. Y nos enrostran que dividimos los peronistas y los que defendemos los derechos del pueblo del gobierno argentino. Volvamos al Colón. Visita guiada, hermoso el Teatro Colón, lo disfruto, lo recomiendo, está precioso, hay montones de actividades gratuitas y para todos los bolsillos también. Y bueno, veo que el Teatro Colón fue concebido justamente por un empresario italiano que inicialmente invirtió en él. Luego fue encargada la obra a un primer ingeniero italiano, que fue el que empezó la obra, continuada por otro ingeniero italiano que cuando fallece es seguida por un otro ingeniero que es formado, discípulo de este otro italiano. En la arquitectura, que es una arquitectura ecléctica, se incorpora un enorme porcentaje del aporte del Renacimiento italiano. Es más, la forma de herradura que tiene el escenario del Teatro Colón obedece justamente a un diseño puramente italiano. Y si bien hay ornamentos y materiales de distintas partes de Europa de aquella época, fundamentalmente hay una cantidad muy importante de mármol de Carrara, de elementos ornamentales y de decoración traídos directamente de Italia. ¿De cuál Italia? De esa Italia del norte, de esa Italia admirada por el Renacimiento, de esa Italia que la burguesía de entonces respetaba y admiraba. ¿Cuál es la contradicción a lo que nos dicen que dividimos a la sociedad? Asistían, estamos hablando, esto se inaugura en la primera década de 1900, tarda tiempo en hacerse, asistían masivamente los inmigrantes italianos, como a Minono, que vinieron a trabajar a esta tierra y que hicieron parte de esta tierra y parte de nuestra personalidad social. Y claro, estos italianos eran italianos que conocían perfectamente, cosa que no conocía la aristocracia ni la burguesía argentina que estaba en los lugares principales, conocía perfectamente la letra completa de todas las óperas. Iban a lo que se conocía inicialmente como el paraíso, el último piso, y cantaban enfervorizados lo que conocían, la letra completa de la ópera junto con los intérpretes. Claro, esto para aquella burguesía porteña era una afrenta, y denominaron a este lugar despectivamente el Gallinero. Mirá qué interesante, la raíz de nuestra división justamente está entre los que se creen que tienen el monopolio de la verdad y la cultura, entre los que se creen que los presidentes los ponen ellos y no hace falta que sean conocidos porque son de su sector social, y los que descalifican a los que tienen una verdadera cultura, igual cultura que tenía el renacentismo, pero que eran gente, trabajadores, que portaban internamente en su espíritu una cultura que era aceptada en los mármoles, pero no en las personas que las integraban. Vos recordás que Alberdi, lo hemos dicho, que pedía o reclamaba justamente inmigrantes franceses, ingleses o alemanes preferentemente para cambiar al gaucho argentino a nuestros habitantes. Esta dualidad, este desprecio por lo otro, se mantiene permanentemente cuando irrumpen los gobiernos populares. Recordemos cuando se bombardeó y se asesinó a inocentes chicos que pasaban por la Plaza de Mayo por el odio de clase de esta burguesía que asesinó a mansalva a lo que se oponía a sus intereses. Recordemos los 30.000 desaparecidos que fueron desaparecidos, torturados. ¿Por qué? Porque con sus variados matices y miradas defendían los intereses populares. Recordemos cómo se lo denigró, denostó al general Perón, a Irigoyen y a todos los que defendieron los gobiernos populares. Y digamos finalmente que frente a la verdad, que como sabemos los peronistas es la única realidad, no les queda más que la difamación y la articulación de justamente
utilización de todos los instrumentos económicos, de mercado, ya sea la manipulación comunicacional, la especulación financiera, asustar con el valor de la moneda extranjera, asustar con que nos estamos en el mundo, y donde todos los días esta gran presidenta, que culmina otra década maravillosa, que excede la década iniciada ya en el 2003 por Néstor Kirchner, bueno, demuestra que el peronismo mantiene una esencia que la trasciende a Cristina, que lo trasciende a Néstor Kirchner. ¿Por qué lo trasciende? Porque del peronismo siempre salen estos cuadros que se nutren de la esencia de la verdadera alma del pueblo. ¿Sabés de quiénes? De los que justamente veneraban y veneran a la Pachamama, de los tanos y de los gallegos que hicieron grande este país, de los que con sus manos trabajaron y le han dado grandeza material y espiritual a este pueblo. Contra eso no van a poder, siempre insisten, y este gobierno además se viene nutriendo con estos jóvenes, como este gran ministro Kicillof, o como un hombre de experiencia como el nuevo presidente del Banco Central, que apela a nuevos instrumentos, y por primera vez desde que yo tengo memoria, a un golpe especulativo con el dólar, se lo ha parado con inteligencia y con sapiencia. Yo ayer escuchaba el discurso de nuestra presidenta, y la enumeración de obras de bien hechas para el pueblo argentino es enorme. ¿Y por qué es enorme? Por la grandeza espiritual de un gobierno que tiene un compromiso sentido con los que más necesitan y le duele a los que se creen con derecho a todos y nos quieren hacer mirar para otro lado porque dicen que se le da a los que no tienen derecho. Sin duda que hay que mejorar, sin duda que hay que cambiar. Como dice Jorge Tayana, hay que seguir escribiendo el segundo capítulo. Este es el capítulo de la reparación del saqueo que sufrió la Argentina, el despojo que sufrieron los trabajadores, la desaparición del trabajo como sujeto sociológico central, y justamente se ha venido a reparar lo que se rompió, lo que se trató de deshacer. Y ahora que está reparado el cuerpo social, estamos en condiciones, frente al desafío del 2015, de decidir cómo profundizamos lo que por derecho corresponde a todos los argentinos. No hay derechos para los argentinos de la platea del Colón y otros derechos menores para los del Gallinero. Somos todos de un Teatro Colón, por decirlo simbólicamente, que expresa ese sentimiento nacional y popular, y que, como siempre, con generosidad, los que hemos sido perseguidos y seguimos siendo perseguidos, los que hemos sido mancillados y seguimos siendo mancillados, pero que somos los que no claudicamos, con la generosidad enorme de los que usan el amor como instrumento, seguimos convocando aún a los que no entienden a que se sumen a un proyecto nacional y popular. Vamos, hay para todos, y si no, las 4.000 y pico de cuentas, que apenas son algunas, que aparecieron en la banca suiza lo dicen. Y si no, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, acordemos con Uruguay que nos dé en los últimos 30 años la titularidad de dominio de argentinos que tienen propiedades en Uruguay para ver quién es quién. Tenemos la generosidad de convocar a todos y por favor, entiendan que el amor siempre vence.